En esta oportunidad vamos a escuchar a Juan Ramón Quintana, quien participó pues del taller de formación política e ideológica en Oruro, donde mencionó que la unidad es importante. También ha dicho que la unidad es importante para no terminar sometido a las grandes potencias. El antiimperialismo es construir una América plurinacional y hoy la unidad es vital. Tenemos que tener una agenda en común, mencionó Juan Ramón Quintana. También mencionó que no pueden venir oportunistas a intentar discutir el rumbo del instrumento político. Hoy hay que abrir propuestas de Bolivia al mundo. También mencionó que hoy hay medios de comunicación que en aras de la libertad de expresión solo buscan libertad de prensa y lo usan para socavar la libertad de expresión del pueblo. También mencionó que hoy se necesita una ley para que los legisladores bajen a sus bases, bajen a su circunscripción y no estén metidos siempre pues en la pasa. Esto es muy importante. Yo creo que la verdad los legisladores tienen que bajar a sus bases, a fiscalizar y a trabajar de la mano con el pueblo que los ha elegido. También mencionó que no existe una agenda legislativa en la actualidad. Camacho dice federalismo. Frente a ello, hoy hay que aplicar la autonomía desde una visión del pueblo. Hoy la logia cruceña defiende un modelo fracasado. Vamos a escuchar pasajes de la intervención de Juan Ramón Quintana. Y hay una tendencia que va más allá de Bolivia, de nuestra patria plurinacional, y es la de administrar los logros, las demandas de nuestros países en la llamada primera ola del progresismo en América Latina. Antiguamente se decía reforma o revolución. Reforma es acomodar las cosas, pero que sigue existiendo el capitalismo. Revolución es cambiar la estructura del poder. Después de la primera ola de los gobiernos progresistas y revolucionarios, se hicieron un montón de avances. Y eso está marcando ahora una tendencia que también, hermano Evo, es preocupante. Solamente administrar las conquistas del pasado y sin profundizar la revolución democrática y cultural nos va a volver conservadores. Boric solamente está pensando en parte de las conquistas sociales, pero está coqueteando con el imperio. Lula, que tiene que ganar en la segunda vuelta, ha tenido que aliarse con el ex gobernador de Sao Paulo, que participó de las jornadas golpistas contra Dilma Rousseff. Los hermanos Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tienen problemas en la Argentina. Petro parece que está despegando. Vamos a ver después de unos meses cómo va en su política exterior. Pero lo cierto es que hay una tónica en los nuevos gobiernos progresistas. No se está pudiendo avanzar en la transformación económica, política, social y cultural. En el contexto internacional, entonces, hermanas y hermanos, esa es una responsabilidad que como patria también tenemos que asumir. Sentar las bases de esa agenda mínima común latinoamericana y caribeña post-bicentenario en el caso de Bolivia. Tenemos nuestros 6 ejes en la Constitución Política del Estado para armar esa agenda mínima, internamente y externamente. 6 ejes por los cuales el pueblo ha luchado antes incluso de la aprobación de la Constitución Política del Estado.
6 ejes que nos permite orientar una agenda de revolución en la revolución. Primer eje: democracia. Voy a tomar examen. A ver, cualquier artículo 11 de la Constitución. A ver, hermano. El artículo 11 en la Constitución sigue señalando la República de Bolivia. Es lo más destacante de eso, ¿no? Es un tema que, ustedes seguramente, el proceso del constituyente debe haberse analizado. Entiendo que hay una etapa de redacción posterior de revisión, pero aún así se ha mantenido hasta la aprobación de ese tema. Gracias, hermano. Artículo 11 de la Constitución dice... Cuidado, la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrático-participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. De ahí es donde el MAS y PCP, las organizaciones sociales, han sacado su concepto de revolución en la revolución, en democracia. Ya no es solamente democracia representativa, discutir lo de las elecciones, es democracia participativa, es democracia comunitaria, es democracia paritaria, es democracia intercultural. ¿Cómo podemos avanzar en eso? Ese es un reto de la agenda. Yo no me preocuparía tanto por el término de república. En el artículo 11 se hace una picardía de la derecha en el viejo Congreso, pero no tiene mucho sentido, porque nosotros sabemos que la constitución política del Estado y la construcción del Estado plurinacional deja atrás a la república colonial. Porque hay otras repúblicas: República Socialista de Cuba, República Bolivariana de Venezuela. La Unión Soviética era Unión de Repúblicas Socialistas. La diferencia de esas repúblicas y lo que vivió nuestro país desde la independencia es que teníamos una república colonial, patriarcal, confesional. Eso es lo que rechazamos, la república colonial. Entonces no hay que darle más vueltas a ese asunto, pero sí tomar en cuenta qué es lo que debemos hacer para profundizar la democracia intercultural y paritaria. Estoy poniendo nada más un ejemplo del primer eje de nuestra Constitución, que es las bases fundamentales. Eso nos puede permitir discutir internamente, por supuesto. Para eso se han aprobado los estatutos del MAS, incorporando cosas que están en la Constitución. Es la única organización política que hace fiel caso a lo que está establecido en la ley y en la Constitución. Pero hemos tenido problemas en algunos departamentos, con esto, por ejemplo, de la paridad. Y entonces hemos tenido que volver a organizar. Y hay otras cosas que en la democracia interna en el MAS y PCP también se tienen que procesar. No pueden venir oportunistas, advenedizos, a decir vamos a discutir internamente. No, es la estructura orgánica la que discute, porque el MAS es de las organizaciones sociales y es el instrumento político de la revolución democrática y cultural. Entonces, internamente tenemos que discutir cómo avanzamos en democracia como MAS y PCP. Internamente, en Bolivia tenemos que discutir cómo avanzamos más allá de la democracia representativa liberal. Está bien lo del voto, pero no es lo único.
y a nivel internacional, cómo profundizar los procesos democráticos abriendo la experiencia boliviana al mundo. En Guatemala hay una propuesta ya seria de asamblea constituyente. Codeca la dirige. Codeca es como la CSUCD en Bolivia. Y ellos están con una agenda para convocar, ya se están movilizando para convocar a una asamblea constituyente. Lo de Chile no ha terminado. Pese a que ahí han puesto muchos límites a la Convención Constitucional chilena, el reto fundamental, la derecha pinochetista, los falsos izquierdistas, los izquierdistas de caviar, dicen en el Perú, rechazan el concepto de Estado plurinacional. Eso es lo que les molesta. El reconocimiento de que nuestras naciones no son coloniales, sino que nuestras naciones son plurales, son el conjunto de naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, pero también de comunidades de los barrios urbanos, de las comunidades rurales. Es un concepto que nació de las organizaciones sociales indígenas, originarias, campesinas. Lo plurinacional. Pero no se agota lo plurinacional en solamente la participación de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. En nuestra Constitución está, por ejemplo, economía plural. ¿Cuáles son en nuestra Constitución las formas económicas que aceptamos? Estatal, social, cooperativa, comunitaria y privada. Pero donde la privada no tiene que subordinar a la estatal, a la social cooperativa y a la comunitaria. Por eso ahí durante los años de gestión, nuestro presidente Evo determinó primero el mercado interno, abastecer el mercado interno. ¿Qué quiere decir eso? Regular a la economía privada. Si sobra, entonces recién exportará. Pero primero abastecer a Bolivia, a nuestra patria. Eso también es plurinacionalidad. Es economía plural. Todo eso entonces, de la discusión de Estado plurinacional, de democracia intercultural, democracia paritaria, es el primer eje a nivel interno del MAS-IPCP, a nivel nacional, plural, y a nivel internacional en América Latina y el Caribe. Porque no somos una isla, pero también porque ven en Bolivia un ejemplo. Segundo eje, derechos. Los mercenarios mediáticos, ¿qué dicen? ¿Qué son los mercenarios mediáticos? El Deber, Página 7, esos son los mercenarios mediáticos. ¿Por qué son mercenarios? Porque ganan, les pagan para opinar a favor del imperio, a favor de las oligarquías y en contra de la revolución democrática y cultural, en contra del MAS-IPCP, en contra del gobierno de nuestro presidente Luis. Esos mercenarios mediáticos han hecho que confundamos en el plano de los derechos libertad de expresión con libertad de prensa. Y de pronto ellos son los únicos que pueden hablar de libertad de expresión. No, la libertad de expresión es del pueblo. La libertad de expresión es de cada ciudadano, cada ciudadana. No es propiedad de los medios de comunicación y menos de los mercenarios mediáticos.
Lo que ellos tienen es libertad de prensa, que la usan para censurar a la libertad de expresión. Entonces ahí hay una discusión de derechos, porque se ha confundido quién es el portador de la libertad de expresión. Otro ejemplo. Derechos sexuales, derechos reproductivos. Ahí hay un montón de discusiones que vienen también de la Iglesia Católica, de sectores conservadores, cuando el asunto de los derechos sexuales, derechos reproductivos son asunto de política pública. ¿Cómo nos posicionamos frente a estos derechos? Discutamos. Pero no lo estamos haciendo sistemáticamente. Y de ahí pueden salir propuestas de políticas públicas. Recién. Podemos rematar varios asuntos también en torno a los derechos. Por ejemplo, otro ejemplo, tercer ejemplo, derecho de la madre tierra. Ahí hay toda una discusión. Acusan al MAS y PCP, a los gobiernos de nuestro hermano Evo, al gobierno de nuestro hermano Lucho, de ser extractivistas. La pregunta es, si no utilizamos los recursos para distribuir las ganancias en el pueblo, ¿cómo vamos a beneficiar al pueblo? Detrás de eso, de los extractivismos, los fundamentalistas ecologistas en el fondo defienden a las transnacionales. ¿Por qué defienden a las transnacionales? Porque creen que ellas deben administrar y poseer los recursos naturales. Y ahí ingresamos en términos de derechos, en derechos de la madre tierra y cómo se combina con los derechos colectivos. Noten, hermanas y hermanos, hay un montón de asuntos que discutir en este segundo eje de nuestra Constitución, internamente en el MAS, en las organizaciones sociales a nivel nacional y también a nivel internacional. Cuarto eje. Tercer eje. Organización funcional del Estado. Órgano legislativo, ejecutivo, judicial, electoral. En ese momento, en el Tribunal Electoral, todavía se está en transición. Porque en el Tribunal Supremo Electoral se concentra la justicia electoral y la administración de elecciones. Ya a veces eso causa problemas. Pero eso se explica porque la construcción del Estado plurinacional todavía no ha concluido. Por eso es necesaria una agenda de revolución en la revolución. Hay cosas todavía de lo antiguo que no quieren morir e impiden que lo nuevo nazca. Nuestra obligación es construir lo nuevo. Voy a poner un ejemplo. En el caso de los órganos del Estado, en ese tercer eje de organización funcional del Estado plurinacional. Brigada parlamentaria. Sigue funcionando casi como el viejo Congreso. Con los mismos reglamentos de la brigada. Yo he sido senador, creo que ha sido nuestro error no avanzar en esa transformación. Sinceramente, autocríticamente, por ahí nos hemos dormido. Porque no podemos seguir avanzando con los reglamentos del viejo Congreso Liberal de la República Colombiana. ¿Por qué señalo esto? Por una crítica que hacen a los asambleístas, es que se separan de sus bases, se separan del pueblo.
no están en sus circunscripciones. Están más en la paz que en sus circunscripciones. Pero hermanos, esto no es por capricho de ellos y ellas. No es por capricho de ellos y ellas. Así funciona el reglamento de la Cámara de Diputados y de la Cámara del Senado. Entonces es nuestra obligación hacer revolución en la revolución, aprobando una ley de organización nueva del legislativo, que permita que nuestros representantes estén más en sus circunscripciones y menos en las que bajen a las bases. Eso se puede hacer. Por ejemplo, en el caso de Cuba, se reúnen cada 3 meses en el pleno. Después trabajan sus comisiones y los integrantes del Poder Popular están en sus circunscripciones trabajando políticamente, apoyando en gestión y fiscalizando. Podríamos hacer también lo mismo en nuestro país. El gran problema es que ahorita en la Asamblea Legislativa, con las disculpas, pero estamos aquí entre nosotros, de manera autocrítica, no existe agenda legislativa. Y así como no existe agenda legislativa a nivel de la Asamblea Plurinacional, tampoco está clara nuestra agenda en las asambleas departamentales. Y tampoco está clara nuestra agenda en nuestros municipios. Y tampoco está clara nuestra agenda en nuestras autonomías indígenas originarias campesinas. Ahí tenemos un ancho mundo para trabajar. Tercero, ¿no? Organización funcional del Estado. Cuarto eje, organización territorial del Estado. ¿Qué es lo que dicen las logias fascistas de Santa Cruz? Federalismo. ¿Ante qué? Ante Estado unitario plurinacional y con autonomías. La organización territorial del Estado plurinacional se basa en las autonomías. Nivel central fuerte, pero con competencias compartidas, exclusivas, concurrentes, con los niveles subnacionales. No podemos dejarle, esta vez a la derecha, la bandera de la autonomía. Frente al federalismo, hay que luchar por aplicar correctamente lo de autonomías, pero desde la visión de las organizaciones sociales, desde la visión del pueblo, no desde la visión de unos cuantos logieros que quieren imponer una agenda para defender sus beneficios. Imagínense, tenemos incluso a veces en nuestra cabeza algunas imágenes coloniales, nosotros mismos. Y van a ver, ¿dónde está Charagua? Santa Cruz. ¿Qué es Charagua? Autonomía indígena. Antes ¿qué era? Municipio. Se ha convertido y ahora es autonomía Charagua Yambay. En nuestra cabeza, autonomía indígena es algo local, de algunas comunidades ahí. Pero el caso de Charagua implica otra cosa. El territorio de la autonomía indígena Charagua Yambay, ex municipio de Charagua, es más grande que el departamento de Pana. Es más grande que el departamento de Tarija. Es más grande que el departamento de Oruro. Es más grande que el departamento de Cochabamba. En nuestra cabeza está autonomía indígena lo local, pero en términos de superficie, de dominio territorial, es prácticamente un departamento. ¿Cómo podemos avanzar en la reconstitución territorial
sin afectar la unidad de la patria. Ahí está. Esos elementos para profundizar lo de las autonomías en el cuarto eje, organización territorial del Estado. Quinto eje, economía plural. Ya hemos hablado un poco de economía estatal, pública, economía privada, economía social cooperativa, economía comunitaria. Tenemos ahí un modelo económico, pero no podemos solamente quedarnos con el modelo económico que hemos construido hasta ahora, sino que tenemos que profundizar. Mi hermano Evo hace un momento decía, si se acaba el gas, ¿de qué vamos a vivir? Tenemos que pensar tal vez en el litio, en cambiar nuestra matriz energética. Pero ¿qué significaría revolucionar la economía plural? Pensar, por ejemplo, seriamente, ya no solamente en el discurso, en un acuerdo latinoamericano-caribeño para construir una empresa estatal de los estados de América Latina y el Caribe. Una gran nacional de litio. México, Bolivia, Argentina, pueden hacerlo. ¿Quieren invertir las empresas privadas transnacionales? Sí, inviertan, pero como socios, no como patrones, que esa es la base de nuestro modelo económico. Y ahí daríamos un saldo cualitativo, el 70% de las reservas probadas de litio a nivel mundial están en América Latina y el Caribe. Imagínense, eso es más fuerte que la OPEP para el petróleo. Entonces sí es posible avanzar en una agenda después del bicentenario, una agenda internacional y nacional también para revolución en la revolución, para profundizar nuestro Estado plurinacional y nuestro proceso de cambio. Tierra, territorio, sexto eje. ¿Qué están defendiendo las logias cruceñas en este momento? Más allá de decir su modelo cruceño, no existe, es un modelo neoliberal fracasado. No sería nada sin la traslación de riqueza desde Oruro y de Potosí en la década de los 50-60. ¿Qué está detrás de eso? No solamente los agronegocios. Con los agronegocios está la tenencia de la tierra. Está todavía la presencia del latifundio. A nuestros hermanos les acusan de avasalladores. Y ahí tenemos que soportar a una mafia de latifundistas que ahora sí tenemos que derrotar. Y para eso hay que hacer una agenda, aplicando la Constitución. Porque el latifundio no solamente es extensión de tierra. Latifundio también existe cuando hay relaciones de servidumbre y cuando no se cumple con la función económica social para la cual ha sido destinada una tierra. Podríamos rápidamente incluso identificar quiénes son los latifundistas. Ahí está el Branco Marinkovic. Vino, se hizo titular y ahora contento afuera. Ahí hay una agenda pendiente del MAS, de nuestros representantes, del gobierno, en la lucha contra el latifundio. 6 ejes de la Constitución que sirven para profundizar el proceso de cambio, para hacer una revolución en la revolución, para proponer una agenda mínima a la patria grande, a Abya Yala, en la construcción, en la propuesta de construcción de la América plurinacional. Ese es el momento, hermanas y hermanos, en la coyuntura internacional,
Ese es el momento. Y tenemos que hacer uso de toda nuestra fuerza y capacidad internacional. Tener otra visión de la integración. No la integración por ambición, sino la integración por convicción de la patria grande. ¿Qué significa eso, por ejemplo? En la Comunidad Andina de Naciones, que vuelva a Venezuela. Porque Venezuela salió, con todo lo que ha ocurrido anteriormente, salió de la Comunidad Andina. Los argentinos no solamente son porteños. Alguien decía, los argentinos han bajado del barco. La mayoría de las argentinas y argentinos están tierra adentro. Antiguamente ese era uno de los suyos. ¿Se acuerdan? Collasuyo, Antisuyo, 4 suyos. El norte argentino es indígena original. Folclore argentino es indígena original. Mercedes Sosa era indígena y era andina. Pero nunca se reconoció eso en la Argentina. Y ahora entonces es posible avanzar en convocar a la Argentina para fortalecer la comunidad andina. ¿Por qué es bueno eso? Porque la comunidad andina tiene un banco que ahora es tan grande como el BID y tiene su base en la Corporación Andina de Fomento. Los países de la comunidad andina son propietarios de ese banco latinoamericano. Esa es la importancia también de la integración. En el caso del mundo andino. En el caso del Mercosur, ahí Bolsonaro está todavía haciendo sus cosas, no quiere que Bolivia sea socio pleno del Mercosur. ¿Por qué? Porque detrás de la propuesta de Bolivia como socio pleno es integración de todos los organismos de integración de América Latina. Cada quien con su identidad, Mercosur, andino, centroamericano, amazónico, pero construir una unidad de todos estos organismos para reivindicar y además transformar lo de UNASUR, que es la base de otra manera de ver la integración, para tener una agenda común latinoamericana y caribeña. Ese es el preciso momento. Porque si no, después termine como termine la guerra en Ucrania. Probablemente el imperialismo norteamericano empiece sistemáticamente a endurecer su política colonial. Porque se está viendo perdido solo a nivel mundial. Y para eso, en esta época, intenta que algunos países ya no solamente sean su patio trasero o como Europa su patio delantero, sino que existan estados que actúen como gendarmes del imperialismo. Ejemplo, Ucrania. Ejemplo, Polonia. Ejemplo, Marruecos. En fin, estados gendarmes. Algo que los propios europeos habían desechado con su estado de bienestar, pero que el imperialismo norteamericano ahora quiere revivir. La otra tendencia a nivel mundial es reivindicar esto del estado de bienestar. ¿Qué quiere decir estado de bienestar? Defender derechos individuales, pero también derechos sociales. Estado social de derecho le llaman al mundo. Pero ya sabemos que eso era retornismo. Estado social de derecho tiene Dinamarca, Estado social de derecho tiene Suecia, Estado social de derecho
tienen los países europeos, pero no son antiimperialistas. Boric está queriendo construir, creo, un Estado social de derecho. Por eso apuesta con las conquistas sociales, pero no es necesariamente antiimperialista. Entonces, repasando, hermanos, no sé cuánto tiempo me queda, si puedo extenderlo. Repasando hasta aquí. No hay un nuevo imperio, porque han existido muchos, que el imperialismo, que es la última fase del desarrollo capitalista. Y que además imperialismo significa tener un centro imperial, como Estados Unidos de Norteamérica, pero también para apoyar el dominio internacional de las transnacionales. Por eso, si somos antiimperialistas, debemos defender nuestros recursos naturales. Por eso, si somos antiimperialistas, debemos defender lo que les he comentado, la agenda común latinoamericana y caribeña. El imperialismo, entonces, en esta su fase última, entró en crisis y su forma específica, la unipolaridad, ahora está haciendo aguas, en resumen. Y frente a eso, está emergiendo un multipolarismo. Pero el gran peligro es que sea un juego nuevamente entre las grandes potencias y América Latina quede rezagada. Tal vez deberíamos apostar internacionalmente por un multipolarismo con la consigna de el mundo plurinacional. No solamente América plurinacional. Que la voz del hemisferio sur sea equivalente a la voz del hemisferio norte. Tejer sentidos de alianza de América Latina, el Caribe, África, Medio Oriente, como en su momento Fidel y otros plantearon en torno a los países no alineados. No repetir la fórmula, pero más o menos una estructura que nos permita tener una agenda propia de peso en la reorganización del mundo en términos geopolíticos. Pero además, no solamente hemos visto las características del imperialismo, también no hemos hecho referencia todavía a que otros principios son anticapitalista, antipatriarcal, anticonfesional. Anticonfesional no quiere decir ser ateo, quiere decir reconocer que cada quien puede tener su concepción religiosa y una religión no puede imponerse a otras, y menos a la cosmovisión de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Todavía falta avanzar en esos principios. Pero lo que hemos hecho hasta ahora, después de este repaso de la situación mundial, es hablar de la necesidad de una agenda mínima común latinoamericana y caribeña que nos permita construir la América plurinacional. Sobre la base de 6 ejes, que también se repiten internamente en nuestro país, en nuestra patria. 6 ejes que están en la Constitución y que nos pueden permitir construir un programa después del 2025 estratégico para profundizar el proceso de cambio, para hacer revolución en la revolución. Hemos diseñado un poquito el mapa de esos 6 ejes.